Así que tengo una palabra para compartir con ustedes hoy, que está ardiendo en mi corazón. Y ustedes son y yo los receptores de esa palabra. Y los hermanos que están conectados en el internet son receptores de esa palabra. Así que te voy a invitar a buscar tu Biblia. Yo voy a buscar la mía, aquí la tengo. Y vamos al Salmo 4, hermano. Salmo 4. Salmo número 4. Yo quiero que atendamos esta palabra. Quiero compartírsela con todo mi corazón. Y ahora, pues, Dios en su misericordia, como ha quitado las paredes de la iglesia, y no son solamente nosotros los que estamos recibiendo esta palabra, sino hay personas en otros lugares. Tú no sabes la consolación para mí que es eso. Porque cuando la palabra sale, no me gusta que se caiga nada en tierra. Así que, Salmo 4. Leemos en el versículo, ¿ya tienen el Salmo 4? ¿Lo tienen? En el versículo 3. Mira lo que dice el versículo 3. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Voy a repetir ese versículo 4. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí, Jehová oirá cuando yo a él clamare. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos. Estamos contentos, Señor, felices por todo lo que tú nos has dejado ver en este nuevo viento del 14. Ahora, Señor, ministranos a través de tu palabra. Háblanos al corazón. Permite, Señor, que entendamos. Te oro por nuestros corazones. Te oro por el entendimiento de tu pueblo. Que todos escuchemos lo mismo en este día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Voy a leer las citas que Dios me dio. Y una vez que la pueda aplicar, terminó el mensaje de hoy, hermano. Así de sencillo. En este Salmo 4, en ese versículo 3, dice: sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Quien escribió este salmo fue David. Ustedes saben que David en el Antiguo Testamento fue un hombre piadoso. No solamente porque alguien te lo pueda decir, no. Su conducta, la conducta de David fue la conducta de un hombre piadoso. David cometió pecados en la Biblia, claro que sí. Ustedes saben el pecado de David, que fue muy feo. Pero cometió un error, pecado horrible. Pero así mismo se humilló y reconoció su falta, porque era piadoso. Cuando fue confrontado, David dijo: he pecado contra Jehová. Y fue Natán que lo confrontó. Antiguamente los reyes, cuando alguien lo señalaba de algo malo, mandaban a separarle la cabeza del cuerpo a aquel. Llévatelo de ahí, acábalo para que no hablen contra mí. Pero David, pues imagínate, se quebrantó David. Diferente a Saúl, que ustedes saben que yo varias veces le he hablado lo mismo y a mí no me hace repetírselo. Hay una diferencia entre Saúl y David. Y para mí el pecado de David fue mayor que el de Saúl. Está hablando para mí, no para Dios, para mí. Porque el pecado de Saúl fue que obedeció a medias. A medias. Cuando lo mandaron a acabar con los amalecitas, ustedes saben. Hizo todo eso, pero dejó las vacas. Parece que era ganadero el hombre. Y vio esas vacas tan lindas. Y dijo: wow, acabar con estas vacas. Y se trajo al rey también. Yo no sé si era que lo quería tener de trofeo. Ustedes saben que antiguamente, sí, antiguamente los reyes, para ellos era un trofeo tener otro rey con los ojos, sacándole los ojos o quitándole los pulgares. Cada vez que la gente veía ese rey, era como un trofeo de guerra. Mira, aquí tengo el rey de Amalek, que lo tengo como si fuera un perrito acá, un animalito. Lo tengo aquí que no tiene balance porque le quité los pulgares de los pies. No puede sostenerse. Ese es el rey de Amalek. Significa, yo no sé si por ahí andaba Saúl en esos pensamientos. El asunto fue que trajo las vacas y eso fue el pecado de él. Quiso Dios, lo quitó y murió a espada. Murió con un flechazo, murió deshonrado. Dios lo quitó y le dijo a Samuel: no me siga orando por él, que no lo voy a poner. ¿Se acuerdan? Los que conocen la Biblia.
Fue severo con Saúl. Pero Saúl, cuando Samuel lo confrontó, esto es importante, ponga atención, vosotros que estáis ahí escuchando la palabra y los que están a través del internet, que Saúl cuando fue confrontado, dijo, está bien, pequé contra Jehová, pero ven, hónrame delante del pueblo. A Saúl le interesaba más que la gente lo viera como rey, que Dios estuviera enojado o triste. No le importaba a Dios a Saúl. ¿Dónde estaba la preferencia de Saúl? En el pueblo. Hello, pastor, pero usted ha dicho tanto eso. Gracias, mi hermano, por hay un pueblo en el internet que ahora está recibiendo eso. Y dice, wow, qué lindo. ¿Verdad que usted también lo recibe aquí? Entonces la preferencia de Saúl estaba en el pueblo, en que el pueblo lo viera como líder. La preferencia de Saúl no era Dios. Yo siempre digo que el pecado solamente le duele a Dios. Cuando tuvo una persona quebrantada por el pecado de los hombres, o como pasó con Lot, que dice que Lot afligía su alma por causa del pecado de Sodoma. ¿Me está siguiendo? Ese sentir que tenía Lot no era de él. Ese sentir era de Dios. Cuando tú te quebrantas porque la sociedad anda contraria a Dios, eso no viene de ti. Porque en tu naturaleza humana lo que hay es maldad. Lo que yo veo es que hay algo de Dios en ti. Que Dios entró en ti y está produciendo ese sentimiento. En última instancia, el pecado nada más le duele a Dios. Porque si Dios se apartara de ti, tú sigues pecando. Entonces, Saúl, cuando escuchó que Samuel le dijo, mira, Dios está enojado contigo, debería haberse tirado de rodillas. Porque Saúl, cuando Dios lo hizo rey, estaba buscando, eran unas burras, unas asnas. Era un buscador de asnas. Un buscador de burras. ¿Saben lo que es una asnas? ¿Saben lo que estudian la Biblia? Que Saúl lo que estaba era buscando las asnas de su padre que se habían perdido, ¿o no? Y Dios lo agarró y le hizo un rey, hermano. Rey de todo Israel. Lo honró. Usted se imagina que usted esté por ahí buscando, ¿qué? Yo no sé ni qué decir ahora en estos tiempos. Estoy buscando las llaves del carro, de qué sé yo, que se me había perdido y no la encuentro. Alguien la ha visto por aquí y de pronto le dice a alguien, no, mira, no busque las llaves, que te voy a hacer presidente de los Estados Unidos ahora mismo. Oye, hello, estamos aquí abajo, hermano. ¿Cómo? Presidente, ven, deja eso. De ahora en adelante eres presidente de los Estados Unidos. Señores, hay que hacer estos ejemplos a ver si despertamos. Ahora, creo que todavía es la ciudad más poderosa de la tierra. Lo es. Al menos por su ejército. No sé si económicamente, pero por su ejército. Pues mire, Dios levantó a Saúl y lo llevó allá. Cuando Samuel le dice, mira, tú pecaste, no se quebrantó. No dijo, ay, Dios mío, ¿cómo es posible? Dios que me puso aquí. No dijo, ok, está bien, pequé, pero ven. No te vayas sin hacerle saber a esta gente que yo soy el rey. Ese era Saúl, no era piadoso. Hay gente que tienen autoridad y no son piadosos. Dios te viene a hablar de los piadosos en este año. Por eso yo estoy alegre. ¿Sabe lo que me ha dicho Dios? No ponga los ojos en el pueblo, ponlo en mí. Y eso no significa que ustedes no son un lindo pueblo. Saúl no era piadoso, pero estaba en autoridad. Y usó la autoridad para él. Y le interesaba que el pueblo lo viera como lo que él representaba al rey. Pero no le interesaba a aquel que lo puso ahí.
aquel que le dio razón a su existencia, aquel que lo invistió de hermosura y de autoridad. No le interesaba a Saúl. Y Saúl, ustedes saben la historia de él, que Saúl reinó con la espada. Era un hombre fornido, grande, fuerte, como le gustaba al pueblo, porque el pueblo fue que lo eligió. Es bueno que ustedes sepan que la elección de Saúl no estuvo en el pueblo, no estuvo en Dios, sino en el pueblo. Porque cuando el pueblo quiso tener un rey, Samuel se entristeció mucho. Y Jehová le apareció a Samuel y le dijo, oye, no te entristezcas tanto, que no es a ti que te quitan, es a mí para que no reine en medio de ellos. Ustedes saben las escrituras, ¿verdad que sí? Yo no estoy hablando de eso porque yo no vine a hablar de eso y estoy hablando de eso ahora. Aparte, yo estaba metiendo eso por ahí y yo sigo. A algún lugar salimos ahí, hermano. Yo no sé, por ahí me metí. Pero yo no venía a hablar de Saúl. Pero Dios me está haciendo hablar de Saúl. ¿Será porque hay muchos Saúles en autoridad, pero no son piadosos? Pues mire, llegó el tiempo de los piadosos. Los Saúles no van a permanecer, porque Dios va a respaldar a los Davises ahora. Entonces, Saúl era un hombre que le interesaba su representación. Y cuando iba a la guerra, oigan bien, ustedes saben que Samuel, cuando le dio la instrucción a él, le dijo que esperara para ir a la guerra. Y como Samuel se tardaba en llegar, ustedes pueden buscar eso en las escrituras. Imagínate, yo no sé, yo no pensaba que iba a hablar de esto, pero ¿qué le parece si leemos las escrituras? 13, voy a leer el 13:1 y ahí vamos a leer juntos. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Midnas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonathan en Gaba de Benjamín, y envió el resto del pueblo cada uno a su tienda. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos. Y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está en la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Midmas, al oriente de Betavén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a tierra de Gá y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando, iban asustados. Y él esperó 7 días. Aquí, esto era lo que yo quería leerle, porque era que Saúl no era piadoso. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. ¿A quién representaba Samuel, hermano? Representaba a Dios. Samuel representaba a Dios. Dice que esperó 7 días conforme al plazo. De Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció él mismo el holocausto. Óigame, era un tipo liviano. Él creía que Jehová era una serpiente de esa encantada que hay en una bolsa que le tocan y sale. Así hay muchos que están en autoridad. Son como Saúl. Le tocan a Jehová para que salga de la bolsa. Pues mire, Jehová nos encanta. A Jehová hay que servirle. Él es Dios sobre todas las cosas. Pues ¿sabes lo que hizo Saúl? Que dijo, ven, yo voy a ofrecer. ¿Y quién era Saúl para ofrecer ahí, hermano? ¿Era sacerdote? Ni siquiera era piadoso. Pero como él entendía que a Dios había que ofrecerle antes de guerrear, dijo, ven,
tráeme el piano, vamos a tocar música aquí. Así hay muchos Saúles que organizan cultos, que se ponen ahí, que tocan música, que saltan, que brincan y dicen que Dios está con ellos. Pues Dios no estaba en esa ofrenda que dio Saúl. No estaba Dios ahí. No estaba, mi hermano, ¿estaba o estaba o no estaba? Lea conmigo. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció él mismo el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, ay, 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 he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Perdóneme, hermano, voy a decir eso. ¿Qué pantalones? Bueno, en ese tiempo no había pantalones. ¿Qué faldas? Usurpó la función sacerdotal y sale a saludar al sacerdote. ¿Usted está oyendo eso? Usurpó la función sacerdotal y en vez de estar avergonzado, decir, siervo, perdóname, ocupé tu lugar, me desesperé. Imagino que Dios debe estar enojado conmigo. Salió y dije, hola, ¿cómo tú estás? Bienvenido. Imagino sucio de ceniza y todo porque estaba ofreciendo. Ustedes están captando lo que Dios está diciendo hoy aquí. Créanme que yo no vine así para meterme a hablar de Saúl, pero Dios me metió por ahí hoy. Dios nos está hablando a nosotros y a todo aquel que está recibiendo esta palabra. En este hombre no había nada, pero tenía autoridad. Y entonces, imagínense si Dios estaba en ese holocausto que él hizo. Yo se lo estoy ministrando en este tiempo porque ahora no tenemos holocausto de animales. Ahora lo que hacemos es que adoramos a Dios. Todo altar que tú ves no es de Dios. Un altar que honra a Dios es un altar que le sirve a Dios como Él dice y en la forma que Él manda. Dios no apoya la doctrina maquiavélica. El fin justifica los medios. Esa doctrina que aunque maten tu familia y todo con tal de ganar la guerra, no, a Dios le gustan los medios, cómo hacemos las cosas y de qué manera las hacemos. Pues la forma que Saúl ofreció no era la correcta porque le tocaba a Samuel. Él no esperó y fue y lo hizo. Imagino al pueblo, wow, este sí que es un rey. Este nos lleva a la guerra y también ofrece a Jehová. Este sí que es bueno, porque así es la gente. Este sí que es un buen líder, este hace de todo. Y el Dios del cielo. ¿Cómo tú lo ves? Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Mismas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. ¿Me están siguiendo? Ese era un liviano, hermano. No le importaba a Dios, ni cómo Dios hacía las cosas, ni nada. Él se hacía como él quería. Así sucede ahora, hermano. No nos importa el corazón de Dios, nada. O así hemos hecho. Y arremetemos y formamos un servicio a nuestra manera y no nos importa cómo Dios piensa, ni cómo Él ve las cosas, ni cómo Dios registra que deben ser las cosas en la palabra de Dios. No seguimos las reglas, no seguimos el canon de Dios. Nos volamos todo por encima y lo hacemos a nuestra manera. Y después nos ufanamos de que nosotros somos. No, porque yo hice, porque yo. Dice entonces, bueno, ya tú sabes, le dijo, tú no venías, el pueblo se me desertaba, bueno, un montón de razones humanas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Así que hacen, utilizan el nombre de Dios para sus fines. Perdonen que hable de eso, pero no está bien.
No involucre a Dios en su carnalidad, en sus asuntos. Saquemos a Dios a un lado. Santifiquemos a Dios en nuestras vidas. Separémoslo en nuestros corazones. No lo mezclemos con nuestras obras salpicadas de impiedad. Uy, Señor, y así que va a comenzar este año. 14, Padre. Sí, porque está haciendo muchas palabras por ahí. Muchas cosas. Y Dios sabe que yo amo la iglesia. Bueno. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. ¿Cómo le dijo Samuel a Saúl? El hombre estaba todo espiritual. No, que ofrecí, que vi que tú no llegabas. Y busqué el favor de Jehová. Y racatí mamá comondo. Y taquita mamá manda. ¡Hurra más! ¡Aleluya! Y estaba en su euforia espiritual. Y le dice el otro, oye, estás hablando locamente. Bájate de esa nube. Deja esa bulla, ese movimiento. Tú eso sama, bájate de ahí. Que tú has ofendido a Dios. Así que déjame esa espiritualidad mentirosa. Todo eso, usando esos dones, esa capacidad en forma fraudulenta, mala. Bájate de ahí, que Dios no está contento. Dios mío, si tuviéramos en el antiguo pacto, es necesario que Dios aparezca en cierto lugar y haga así. Díganme, déjenme hacerme este culto mentiroso. Y bajen y tírense al suelo a llorar, que están bajo juicio todos. Eso fue lo que le dijo Samuel a Saúl. Locamente has actuado. A Dios no se embauca como embaucar. Como le tocan a... ¿Ustedes han visto la serpiente que está en el saco? Y le tocan una música. Comienza la... Y saca la cabeza. El Dios que yo le sirvo no está encantado. No se embruja. Dale la música. Dale duro. Dale más. Está sudando ya. Aquí está la presencia de Dios. No, mi hermano. La presencia no es porque hay saltos, no. Ahora, cuando hay los saltos de Dios, sí. Cuando los gritos son del Espíritu, sí. Yo sé lo que le estoy diciendo. Este es el año donde Dios va a desenmascarar a los Saúles. Porque Dios va a levantar los piadosos ahora. Dios va a desenmascarar a los Saúles, los que rejuegan. Los que levantan un altar paralelo al de Dios. Y hacen todo y hacen creer que Dios está. Y por mucho tiempo eso ha estado funcionando. Porque siempre, yo no quiero abortar el mensaje, pero yo le quiero dar una cuanta cita. Cómo los piadosos son perseguidos. Siempre la bota ha estado detrás de los piadosos. ¿Quiénes son los piadosos? Los que son devotos de Dios. Entonces, le dice Saúl, locamente has actuado, has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que Él te había ordenado. ¿Qué dice ahí? No guardaste el mandamiento, no hiciste como Dios te dijo. Como uno dice ahora, hermano, la palabra de Dios dice que debemos ser enviados. No, eso no es así ya. Pero el mandamiento de Dios dice que debemos ser enviados, que debe haber un presbiterio. No, eso no es así. ¿Quién dijo eso no es así? No. Son Saúles, hermano. Pero Samuel le dice, no esperaste la ordenancia de Dios, el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Oye, Dios estaba con la mejor intención para Saúl. Mas ahora su reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Lo destituyó Dios.
a Saúl. Y ahí ya no voy a seguir leyendo. El punto es que le leí ese tramo, esas palabras, porque para que ustedes vean el corazón de Saúl, que no era piadoso, pero estaba en autoridad, estaba delante del pueblo, pero no había piedad. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que no es piadosa? No le importa a Dios, le importa a la gente, le importa estar al frente, le importa que la gente le obedezca, le importa que la gente lo aplauda, le importa que la gente vea quiénes son ellos. Pero no le importa si Dios está agradado, si las cosas se hacen bien, si se honra a Dios. Y te quiere que te diga más, no ama a la iglesia. Porque el que ama a la iglesia quiere que la iglesia honre a Dios. Ustedes sabían que amar a la iglesia no es decirle, qué bien tú haces cuando andas mal. No, el que ama a la iglesia te vive inspirando a honrar a Dios. No se alegra cuando tú no eres fiel. Un buen pastor no es el que te dice, hermano, qué bien que tú faltas mucho. Te dice, hermano, ¿qué te pasa? El Espíritu te cela con celo de Dios. El buen pastor está interesado por tu alma, no por tu bolsillo, sino por tu alma. Quiere que tú crezcas en el reino, que Dios te honre, que tú honres al Padre. Los Saúles no son así, porque no son piadosos. Una persona piadosa le apela el culto de Dios. Le interesa que Dios sea adorado. Le interesa que los hermanos se esfuercen, porque es piadoso. Ay, pastor, usted tiene tantos años hablando de eso. Gracias, pues para mí es el primer día que lo estoy diciendo. Lo decía en todos los años anteriores, ahora lo estoy diciendo en el año 14. Eso lo hace nuevo. Y estoy delante de Dios. Ya yo le hablé de Saúl, le voy a hablar de David rapidito así. David era otro rey que estaba en autoridad. Ustedes lo conocen, ¿verdad? El rey David, conforme al corazón de Dios. David, piadoso. ¿Ustedes saben que David fue el que escribió los salmos, hermano? Diga sí. Y ustedes ven lo que dice David. Fue el único en el Antiguo Testamento que llamó a Dios Padre. Padre. David, corazón de Dios. Uno conforme a mi corazón, dijo Dios. Ustedes saben que así fue. Y cuando lo fueron a buscar, trajeron a todos los hermanos Samuel a la casa de Isaí. Y cuando trajeron a todos los hermanos, dijo, tú tienes aquí unos hijos. Y cuando vino el primero, Samuel dijo, ahí está el ungido de Jehová. Era fuerte y grande. Y Jehová le dijo, oye, tú míralo de afuera, yo miro el corazón. Pasaron todos los hermanos y bueno, se acabó la lista. Lo único que el profeta, como estaba siendo guiado por Dios, le dijo a Isaí, ¿no te queda algún hijo más? Ponga la atención. Entonces Isaí le dijo, bueno, tengo uno allá cuidando las ovejas. O sea que no lo tenía en el grupo. Yo me pongo a pensar, si el profeta no le hubiera dicho eso, hubieran llamado a David de allá atrás. Imagínate que un profeta como era Samuel, oiga bien, Samuel era un profeta de alta envergadura. Es bueno que entendamos eso. Es de acuerdo al don y al llamado y a la gracia de Dios. Yo conozco ministros que han aconsejado, bueno, yo no lo conozco, lo he visto leyendo y oyendo lo que ellos hacen. Pero aquí mismo en los Estados Unidos, ministros como Billy Graham. Hello, ¿saben quién es Billy Graham? Que han aconsejado a presidentes. A mí no me ha tocado esa honra. No todos aconsejan presidentes. ¿O todos aconsejan presidentes? Eso es una honra. Pues Samuel era, mira, era un profeta que Dios mandaba a ungir reyes. Imagínense que le manda una carta el profeta aquí. ¿Quién es que tiene muchos hijos aquí, hermano? Acá, pero aquí como que nadie tiene 4 hijos y 5 hijos. Dios mío, todos tienen de a 1 y de a 2 y Nito y 2. Aquel tiene 4. Jesús tiene como 10, tiene Jesús. Jesús es el que tiene más hijos aquí. Y le manda un profeta de esa envergadura. Le dice,
Jesús, hello, Jesús, dile a Jesús que voy para su casa a elegir un rey de sus hijos. ¿Qué haría Jesús? Trae todos los muchachos, ¿verdad que sí? Pues mire, a David lo dejó el papá por allá. Y ustedes saben que él tuvo que decirle, bueno, ¿no te queda un hijo más por ahí? Dice, sí hay uno que está pastoreando las ovejas. Le dijo el profeta, hasta que él no llegue no comemos aquí. Yo dije, pasaron hambre hasta que la voluntad de Dios no se dio. Mire, ayuno, hermano. Y yo creo que cuando hay una encomienda de Dios, a usted no le da hambre. Usted quiere hacerlo de Dios primero. No hay tal cosa como sentarnos a comer sin que le demos la ofrenda a nuestro Dios. No hay tal cosa que yo me vaya para el parque y dejar de venir a orar a Dios primero en la iglesia. No hay tal cosa que un 31 yo comience el año en Times Square sin dárselo a Dios primero. Yo soy así. Un Thanksgiving, una acción de gracia. Primero honro a mi padre y después voy a mi casa. Bueno, yo funciono así, hermano. Pues Samuel le dijo, no vamos a comer. Tenían un banquete hecho. No vamos a comer hasta que él no llegue. Y ahí se dieron cuenta de lo importante que era el chiquito. ¿Tú sabes dónde estaba David? ¿Dónde estaba David? Detrás de las ovejas, diga conmigo. ¿Dónde estaba David? Ok. ¿Y qué hay detrás de las ovejas? Estiércol. Estiércol de oveja. Cuando llegaba ese muchacho. Ay, cuando llegó David a la reunión. Apestoso a oveja. ¿Apestoso a qué? Hay un problema con eso. El que se llama pastor debe hueler a oveja. Yo no sé. ¿El pastor a qué huele? Gracias. A oveja. Hay un problema con eso también. Hay tantas cosas que decir. Hay un problema entre que son pastores pero no huelen a oveja. Ni tienen congregación. Pero están interesados en verse en autoridad delante del pueblo. Cuida tus ovejas, mi hermano. Te da 4, te da 5. Como dijo el Señor, la que me diste, aquí están. Ninguno se han perdido, sino el hijo de perdición. Ese nació para el sacrificio, para perderse. El hijo de perdición, dice. Lo que estoy diciendo es que el pastor huele a oveja. Cuando llega David, ustedes saben lo que pasó. Que Dios dijo, ahí está su ungido. Y le echaron el cuerno a David de aceite. Y David entonces dejó de pastorear ovejas para después estar siendo perseguido por Saúl. El asunto es que, hablando rapidito así, Dios lo mandó donde Saúl para que aprendiera a comportarse en el palacio real. Ese es otro mensaje que después te lo voy a predicar. Que Dios tiene su forma de obrar. El asunto es que ese David, Dios lo honró, lo sacó de detrás de las ovejas y lo hizo crecer. Tuvo un trato con David. Lo pasó por pruebas. Yo nunca vi que Saúl lo pasaron por pruebas. Pero David sí. David seguro pensaba cuando le echaron el cuerno que iba a ser rey al otro día. Pero no fue así. Porque fue rey para Dios, pero no para los hombres. Y David, ese cuerno de aceite, le fue persecución. Ustedes saben lo que pasó con Saúl, que comenzó a perseguirlo. Y David se tuvo que hacer el loco, un demente delante de los enemigos de los filisteos. Tuvo que ir a pedir posada con los enemigos de Israel, donde el rey Aquis. Y en ese tiempo David fue quebrantado y perseguido. Yo me imagino a David, eso digo yo, diciendo, pero Dios mío, yo estaba detrás de las ovejas y tú dijiste que yo iba a ser rey. Y ahora, después que me echan ese cuerno, yo lo que he estado es corriendo. Me he tenido que hacerme un demente. Estoy humillado. Estoy viviendo en las cavernas con todos los delincuentes, con toda la gente amargada, con la gente perseguida delante de un montón de gente que la sociedad no lo quiere. ¿Qué es esto? Estoy humillado. Ya yo no soy el que yo pensaba que iba a ser. Dios los trató a David. Mira, los humildes Dios los trata así, mira, con la mano así. Los trabaja. Los trabaja bien.
Y después llegó a ser el rey. Es que ese no es el mensaje de hoy. Yo quiero leer mi mensaje, Señor. Créame que yo quiero leer mi mensaje, porque tengo allí. Pero yo estoy como un libro, yo estoy hablando y me salen más cosas. Se abren más cosas, sí. Yo entiendo que es la voz de Dios. Y los trabajó, y los trabajó, y los trabajó a David. Y ese David lo mandó al palacio y tocaba el arpa. Y todos esos salmos, ¿de dónde salieron? Las angustias de David. ¿De dónde salieron esos salmos pidiendo que Dios lo escuchara? De las pruebas, las situaciones difíciles. Dios lo trabajó a los piadosos, Dios lo trabaja por años para que su mensaje tenga peso. Y David aprendió a amar a Dios. En los problemas, en las crisis, en los conflictos, en los momentos difíciles. Tenía un corazón que se quebrantaba para Dios. Cuando David peca, para ir rápido, hizo un pecado que ustedes saben que yo se lo dije los otros días. Humanamente se ve mucho más peor que el pecado de Saúl, que fue que tomó la mujer de Urías Eteo, un hombre que estaba en la guerra, peleando por Israel. Y viene y le toma a la mujer, hermano. Y la embaraza. Y no conforme a eso, dice, bueno, ahora le voy a pagar el hijo a él. Y lo manda a buscar allá, en frente de batalla. Y le dice que se vaya a acostar con la mujer para pegarle el hijo. Y el hombre cuando va al otro día, ¿qué pasó? ¿No te mandé a la casa? Y dice, no, señor rey, ¿cómo tú crees que yo voy a ir a acostarme y a tener deleite con mi mujer cuando mis hermanos están en la guerra? Eso mató a David, hermano. Qué hombre tan leal. Qué hombre tan leal. Esa es otra predicación. Más leal que David. Y no conforme, dice que le dio bebida, le dijo, denle bebida, denle trago, emborráchenlo para que se vaya a su casa. Y cuando vinieron al otro día le preguntó a los soldados, y Urías dice, amaneció en los pasillos del palacio. ¿Cómo? Ni así ni borracho. Se fue a acostar con la mujer. ¿Qué hizo David? La cosa más perversa, Dios mío, que una persona puede hacer una carta y dársela a ese hombre en la mano y decirle, llévasela al general que está al frente. Y en la carta decía a Joab, pon a Urías, manda a Urías al frente y déjalo solo. Eso decía la carta. Y mataron a Urías. Dígame, ¿usted sabe qué pecado tan horrendo? Eso merecía crucificarle. Pero sin embargo, Saúl, Dios lo quitó. Y a David lo volvió a poner en el trono. ¿Cuál fue la diferencia? Que David se humilló. Los piadosos se humillan. No es que no pecan. Los piadosos pecan. Pero se humillan. ¿Me está oyendo? Los piadosos se humillan. Entonces, en los piadosos está Dios. Muy bien. Ahora usted me pregunta, pastor, ¿y qué es eso de ser piadoso? Gracias por preguntarme. Yo se lo voy a definir. La palabra piadoso es bien fácil. Es ser devoto. Devoción a Dios. Eso es ser un piadoso. Un devoto. ¿Ustedes se acuerdan cuando estábamos en la religión? Algunos que estuvieron en la religión tradicional. Levantan la mano a los que estuvieron en la religión tradicional. Yo estuve ahí, pues la gente tenía el santo de su devoción. ¿Me está siguiendo? Y usted compraba 3 velones. Y un chiquito, un mediano y un grande. Y ese chiquito, ese es para San Caralampio. Y este, San Eustaquio. Y este grande, ese es para el santo de mi devoción. Cuidado, ese me costó en mi país $1. Un peso era mucho dinero, $1. ¿Cómo? Si esa es mi devoción. Ahí es que yo tengo todo mi afecto, todo mi amor. Eso no es la religión. Pues los devotos, su devoción es Dios. Ellos no miran otras cosas más que Dios sea honrado, que sea adorado, que sea reconocido. Los devotos son aquellos que tú lo amas, que se llevan contigo, que van a las reuniones, que te abrazan. Pero cuando tú comienzas a deshonrar a Dios, te dicen, mira, yo te amo mucho,
Pero yo creo que tú debes honrar a Dios, porque cuando yo te veo así como tirando para el monte, yo no te voy a seguir. ¿Cómo? Pero una persona como tú, tu amigo, sí, yo te amo, pero yo honro a Dios primero. Yo soy de Dios. No me pida que te siga en camino torcido, ni que te aplauda la torcedura, no. Yo te voy a pedir que te metas en el camino y honremos a Dios, porque yo soy primero de Dios que tuyo. Son los piadosos. Son los piadosos. Los piadosos son los devotos de Dios. Oye, pero tú eres increíble. ¿Qué devoción es que tú tienes? Son los piadosos. En los hogares se da eso a veces. Hay 4. Y todos van a ir. Pero hay uno que es sacerdote, un piadoso. Y ese se levanta temprano. Hey, no van a ir a la iglesia. No se van a levantar. ¿Qué pasó? Vámonos. Oye, ¿qué hacemos aquí? Oye, pero tú no me das bien. Es que yo quiero adorar. ¿Por qué llegar tarde? La ofrenda comienza a las 10, no a las 10:30. Y si no se van, los dejo. Son los piadosos. Así hay los ministros piadosos. No se conforman con que hablen bonito, con que hagan muchas cosas, con que conozcan mucho, con que tengan mucha información. No. Nos conformamos con que se honre a Dios. Entonces los piadosos han sido muy perseguidos por eso. Porque los piadosos, entre comillas, para maldirigir digamos, la impresión hacia esa persona, le llaman los religiosos. Ay, que tú eres un religioso. Porque los piadosos demandan para Dios. Y los piadosos son usados por Dios para amonestar, para corregir. Y los piadosos se humillan. ¿Me está oyendo? No es que son perfectos, pero cuando lo confrontan, dicen: yo pequé. Sea Dios exaltado. Entonces, los piadosos son muy perseguidos. Vamos a una cita que voy a leer ahora. Yo creo que Dios nos ha hablado bastante hoy, ¿verdad que sí? Este es el primer mensaje de este tiempo, de los piadosos. Pero quiero dejar una cita de los piadosos, otra más. Isaías 57. Versículo 1, mira lo que dice, y ahí lo vamos a dejar por hoy. Perece el justo, y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. ¿Qué dice ahí? Perece el justo, y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Ahora váyase a 2 de Timoteo. Capítulo 3, versículo 12. En Isaías 57:1 dice que perecen los justos y no hay quien entienda. Y los piadosos son quitados delante de ¿qué? De la aflicción. ¿Qué dice? Okay. Cuando usted lee ese contexto, que deberíamos haberlo leído, que lo voy a leer ahorita, porque todavía no podemos dejar este mensaje. Dice 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué dice ahí? Que los piadosos bíblicamente padecen persecución. Ahora, ¿por qué padecen persecución? Hello, voy a preguntar, mis hermanos, ¿por qué padecen persecución los piadosos? ¿Por qué? Porque son devotos de Dios, que han pesado por eso. Ahí viene este que siempre está, que si a Dios, que si honran, que si esto, que si lo hicieron bien, que si agradaron a Dios. No me gusta ese, que me molesta, caramba. Estos son más que Cristo.
Así hablan los saúles. Se burlan de los piadosos. Entonces los piadosos son perseguidos por eso. ¿Sabe por qué? Porque invitan a la gente a honrar a Dios. Porque no son ligeros. En Isaías 57, vuelvo para atrás. No se canse de leer la Biblia conmigo. Cuando usted lee el contexto, dice aquí, por ejemplo, en Isaías 56, que viene siendo un contexto de esto, en el versículo 8, dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Ese es el contexto. ¿Quiénes son esos? Los que no son fieles. Aman el dormir. Esos perros comilones, la Biblia que está hablando de perros, no yo. Esos perros comilones, dice, son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. Venid, dicen, tenemos vino, embriaguémonos de sidra. Y será el día de mañana como este, o mucho más excelente. No le importa desobedecer a Dios, hacer lo contrario a Dios. Dicen que Dios le está hablando, Dios te da una señal de algo, dice que es otra cosa, que Dios te alegra contigo. Eso es lo que dice ahí. Desobedecen a Dios y dice, mañana será mejor el día que hoy. En vez de decir, wow, desobedecimos a Dios, puede ser que nos vaya mal. Eso es lo que dice la Biblia ahí. Están ciegos. En ese contexto, dice Dios en el 51:1, 57:1, perece el justo y no hay quien piense en ello. O sea, cuando un justo cae, no le importa. No lo toman en cuenta. Wow, pero un hombre tan lindo, un siervo tan ungido, pereció. No le importa. Dicen, no hay quien entienda. Y los piadosos mueren, que es otra señal. Y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. ¿Sabe que eso me ministró mucho a mí? En el versículo 2, hermano. Eso me ministró mucho porque aquí dice Dios claramente que los que mueren en Cristo descansan. En paz, todo aquello que les sirven a Dios. Claramente. Dice, mas vosotros, llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchaste la boca y alargaste la lengua? ¿Cómo fue eso? ¿Ensanchaste la boca? Dice aquí. Déjame leer otra vez. ¿Contra quién ensanchaste la boca? Y alargaste la lengua. Perdóname esa mueca fea, pero algo así. Ensanchó la boca y sacó la lengua. ¿Contra quién? Eso se llama burlarse de Dios. ¿Cómo se llama? Burlarse de Dios. ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos? En las piedras lisas del valle está tu parte. Ellas son tu suerte y en ellas derramaste libación y ofreciste presentes. ¿No habré de castigar estas cosas? Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama. Allí también subiste a hacer sacrificio. Y tras la puerta y el umbral pusiste tu recuerdo. Porque a otro y no a mí te descubriste. Y subiste y ensanchaste tu cama e hiciste con ellos pacto. Amaste su cama donde quiera que la veías. Está hablando de lo que dejan a Dios, lo que ofrecen en otro lugar. Entonces ese contexto es que dice... Y los justos desaparecieron y los piadosos también, y no hay que lo tome en cuenta. Ahí es que habla de eso. Porque cuando el ambiente está así, a los primeros que se llevan es a los piadosos. No lo quieren escuchar. Los profetas los mataban. Ustedes no sabían que Jesús le dijo, ustedes matan a los profetas como vuestros padres. Cuando un profeta iba y decía a un rey, mire, usted anda en contrario, lo mataban. ¿Por qué? Porque representaba la corrección de Dios.
Una iglesia espiritual, una iglesia piadosa, oye la voz de Dios y la recibe. Y se corrige. Y dice, gracias a Dios por los profetas. Gracias a Dios porque el Espíritu Santo todavía habla en la iglesia. Pero donde hay un ambiente así, desaparecen los piadosos. Entonces, lo que yo te quería decir hoy a ti, estamos entrando en el mensaje ya, y lo voy a dejar para continuar, es que los piadosos siempre han sido perseguidos. Toda la Biblia. En los piadosos, yo te puedo hablar de los profetas, siempre fueron maltratados. Y el piadoso más grande de todos se llama Jesucristo y terminó en una cruz. Nadie más devoto que Jesús de su Padre. Y terminó en el madero, pendiendo de un madero. Lo sacrificaron, lo rechiflaron, le tiraron piedra, lo humillaron. Y parecía que el Padre no estaba mirando eso. Pero sí estaba mirando, porque los piadosos generalmente, o todo el tiempo, oye que te lo dije hoy, mi hijo amado, amado de mi corazón que estás aquí. Los piadosos son hombres de propósito. Dios no los sacrifica impunemente por ver a alguien sufrir, ¿no? Detrás de eso hay un propósito y se dan en los piadosos. Pero los piadosos han sido pisoteados, rechiflados, burlados, humillados, ultrajados, difamados por su mensaje. Y pareciera que Dios no hace caso. Pero ¿cómo es posible que estamos dejando la raya de sangre por ser fieles, por ser honestos y como que no se ve? Al contrario, arremeten. David decía, David en los salmos, David llamaba a Dios, le decía, mira cómo yo he actuado y quieren mi carne, quieren destruirme. Decía Pablo, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Pablo vivió la oposición. Los piadosos. No te estoy diciendo que Jesús terminó en una cruz. Miren el apóstol Pablo. ¿Tú crees que el apóstol Pablo terminó arreglándose las uñas en un beauty parlor? Encerrado en cárceles, hermano. Los piadosos. Maltratados, humillados, olvidados. Juan terminó desterrado en una isla solo. El apóstol Juan, desterrado por ser piadoso. Y allá olvidado en una isla, Dios dijo, mira, hijo, ¿tú ves que te desterraron para esta isla? Como tú eres un hombre piadoso de revelación, estás aquí y sabes que yo estoy en todo lugar. Pero es bueno que tú sepas que para ellos te mandaron a una situación, a una muerte muy triste, olvidado. Pero es bueno que tú sepas, eso lo estoy diciendo yo, no dice la Biblia, Juan, que fue un plan mío, porque ahora yo te quería solo. Sí, Señor, sí, yo te quería apartado, porque yo te voy a revelar Apocalipsis a ti aquí. Y yo no quiero ningún testigo, sino tú y yo. Y ahí Dios le reveló Apocalipsis a Juan en el destierro. ¿Qué te parece eso? Un piadoso, hermano. ¿Sabe dónde? En la isla de Patmos. Ahí mandaron a Juan a la isla de Patmos, a que muriera solo para allá. Y ahí dice Dios, no, fui yo que te mandé para acá, que viniera, porque aquí estoy yo contigo. Y aquí te voy a revelar Apocalipsis ahora. El libro de la revelación, ¿qué te parece? Los piadosos. Pero para los hombres fueron desterrados, fueron aserrados. Los piadosos en la Inquisición acabaron con los cristianos, con los que profesaban piedad. Todo aquel que se levante y dice, mira, Dios quiere así, Dios quiere que caminemos así, se levantan en contra de él. Solamente los espirituales lo apoyan. Oye que los espirituales nada más dicen, wow, qué siervo. Los otros, eso dice él, porque mira, yo quisiera que estuvieran en mi lugar para que vean. Los piadosos siempre han sido maltratados.
Cuando se comienza a predicar piedad y enseñar a la gente a honrar a Dios, a ser verdaderos cristianos. Cristianos comprometidos con Dios. Predica, predica, predica y después tú pasas la factura y dices, ven acá, pero ¿y dónde están tantos años diciendo lo mismo? ¿Dónde está el aprovechamiento, Señor? ¿Dónde está la voz tuya? ¿Dónde están los gritos y los lloros? ¿Cuál es el resultado? Pareciera que se llevó el viento la predicación y los piadosos tienen que seguir predicando. Porque Dios me reveló, ay Señor, y yo se lo voy a leer ahorita. Dice, voz que clama en el desierto. ¿Por qué dice voz que clama en el desierto? ¿Por qué? ¿Por qué no dice voz que clama en medio de la multitud? ¿Por qué Dios clama en el desierto? Como que no está de acuerdo eso. Párate en un desierto a clamar a ver quién te va a oír. Hello. ¿Sabe lo que es un desierto, hermano? Vete al desierto a clamar a ver. Hello. Hello. Anybody here? Hello. Oh, dije en inglés. ¿Alguien está por aquí? Vete al desierto. Dios mío, ¿por qué en el desierto? Algunos escritores dicen que esas citas hacen alusión a que Dios estaba en el desierto con Israel. Y que Dios clamó desde el desierto. Pero yo me puse a meditar. La voz de un piadoso es escuchada. Se convierte en un desierto. Pero cuando la voz es, hermano, usted es el mejor del grupo, usted sí tiene razón, usted va a ocupar esto, usted sí sabe, usted sí que es buena. ¡Uy, qué rico! Ahí sí me gusta. ¡Ay, santo, aleluya! ¡Ay, me llamaron fiel, aunque voy una vez al mes al culto! Pero soy fiel. Perdóname, hermano. Pero cuando la voz sale, que el piadoso se levanta. Entonces, lo que hay es, vamos a matarlo. Ay, pastor, ¿por qué tan exagerado? ¿Quién ha dicho eso? Estoy hablando de la Biblia. Así dijeron de Esteban. Cuando estaba hablando ahí, aquellos que lo apresaron. Y cuando comenzó a decir, que ustedes han matado a los profetas, dice que retenían los dientes. Y lo apedrearon hasta matarlo. Así que eso es bíblico. A Pablo lo apedrearon casi hasta matarlo también. Entonces los piadosos son sufridos. No son escuchados. A eso he llegado yo. Los piadosos, claro, hay gente que escucha, pero generalmente no son muy escuchados. No hay multitudes detrás de los piadosos. Es raro. ¿Será porque claman en el desierto, hermano? Eso lo vamos a leer después, en el próximo domingo. Acuérdense, ¿quién se va a acordar para acordarme lo que dije del desierto? Y entonces yo digo, ay, los piadosos, el mensaje del reino. Cuando hablamos del reino no hablamos de una doctrina nueva, sino lo que Cristo enseñó, honrar al Padre. El mensaje del reino, la negación, la vida para Dios, la sujeción, el orden, el respeto. Eso es el mensaje de los piadosos. Que la gente viva para Dios. Y entonces, sufrimiento para los piadosos. Dice aquí que matan a los piadosos y ni lo toman en cuenta. Que son perseguidos. Tengo otra cita más por aquí. Dice que padecerán persecución. En el Salmo 12, ya voy a terminar, pero no puedo terminar antes. Esto es la primera parte, hermano. Salmo 12. Salmo 2. Salva, versículo 1. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Cuando dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Porque cuando los piadosos se acaban, lo que viene es una hecatombe para la tierra. Este salmista, David, decía, salva a Jehová, porque David tiene el corazón de Dios. Dice, si los piadosos desaparecen, aquellos que son devotos de ti, que viven para ti y ya su voz no se escucha, lo que viene es una hecatombe. En otra palabra, mientras hay piadosos hay esperanza. Hello.
Entonces dijimos que los piadosos son maltratados bíblicamente. Ahora, ya para que dejemos el mensaje hoy aquí, ya llegué como al borde, llegué a un lugar donde lo puedo dejar el mensaje. Ahora pone sus ojitos por acá. Yo te di esa introducción bíblica, pero no tenía en mi mente que Dios iba a hablar de Saúl y de David. Y ustedes saben que tomamos un tiempo hablando de Saúl y de David. Y después te leí todas estas citas bíblicas donde habla de los piadosos y habla de cómo fueron maltratados, cómo desaparecen. Y te hablé de Jesús. Nadie tan devoto como él terminó en la cruz. Te hablé de Pablo, de Juan. Hello. Para decirte a ti y a todos los hermanos que están conectados en el internet. Y te invito para que venga el próximo domingo para decirte en este día que los piadosos han sido sufridos, maltratados, humillados. Pero este año 14, Dios va a levantar a los piadosos. Vive Jehová en la presencia de quien estoy. Que Dios va a levantar la voz profética de los piadosos. Oye que te lo dije, y no van a clamar en el desierto ahora. Ni en este año van a ser pisoteados, rechiflados y humillados. Dios va a hacer, en este año Dios va a levantar la voz profética. Y yo tengo ahí varias citas bíblicas para profetizar aquí, pero lo vamos a hacer el domingo que viene. Porque el domingo que viene, la iglesia Amanecer de la Esperanza de Queen se levanta como una voz piadosa profética y va a profetizar para este año. Y no lo hacemos hoy porque ya el tiempo ha transcurrido. Pero el domingo que viene levantaremos esa voz. Y a mí eso me tiene saltando en un solo pie. Porque yo quiero honrar a Dios. Y yo quiero que los piadosos sean escuchados. Que la iglesia deje la torcedura que tiene y venga a alinearse con Dios otra vez. Eso es lo que yo quiero. Así es que, semana que viene, yo tengo aquí unas citas que Dios me dio para nosotros, donde Dios a través de la boca va a profetizar. Y ya no va a ser solamente para ti, no. Esta palabra sale a las naciones. Este mensaje que hablamos hoy es poderoso. Así que viene el año de los piadosos. Viene el año de la voz de los piadosos, donde va a ser escuchada. Es el año 14, 2 veces 7. En el nombre de Jesús. Dele un aplauso al Señor. Vamos a dejarlo ahí y continuamos el domingo que viene. Vamos a ponernos de pie. Vengan los hermanos de la alabanza. Vamos a cantar al Señor y vamos a orarle por esta palabra. Señor, porque tú has puesto en mi corazón y yo lo escuché en la administración del 31. Es el tiempo de los piadosos. Es el tiempo donde tu voz será escuchada, Señor. No clamaremos en el desierto. La gente va a oír la voz de Dios. La gente va a oír la voz de Dios. Y va a preferir a Dios. La gente va a preferir a Dios en este año. Va a preferir a Dios. ¿Y qué tú dices, hermano? ¿Dice amén? Dios mío. ¡Ay, Señor! Es el año tuyo, Señor. Permite, Señor, que el siguiente domingo estemos aquí y podamos leer las citas bíblicas que tú nos tienes, que son palabras que tú pones para nosotros, que la digamos y la profeticemos acá. Y es la voz de Dios. Este mensaje es un mensaje de piedad, donde Dios invita a su pueblo a honrarle,
a vivir para Dios, a servir a Jehová. Dios mío, ¿cómo andan las cosas contrarias a ti? Que levantes la piedad en el año 14. Te oro por los ministros que son de piedad. Tú los conoces, cada uno de ellos. Te oro por ellos. Bendícelos, Señor, a los crecer en el conocimiento tuyo. Que ahora escuchemos por la radio la voz de la piedad. La piedad primitiva. No ritos, no ceremonias, sino devoción a Dios, entrega a Dios, compromiso con Dios. Todo lo que tiene que ver con el reino. Tú vas a librar a los piadosos, Señor. En este año lo vas a librar. Lo vas a librar a los piadosos. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por este año precioso. Queremos ser esa voz, Señor. Queremos ser esa voz. Queremos ser esa voz. Y vivir limpiándonos más. Limpiándonos más. En el nombre de Jesús. Eso es lo que queremos. Cantamos al Señor ahora. Cantamos al Señor. Cierra tus ojitos ahora y métete en este mensaje, mi hermano, por favor. Señor, gracias por este día de tanta bendición, Señor. Tu palabra bendita que quebranta la peña. Señor, qué consolación, qué consolación. Este año donde tú anuncias el año de los piadosos, el año de la doble porción, 2 veces 7, el año de la madurez, de ser perfectos, el año de los que andan según tu regla y sienten una misma cosa, el año de la piedad, donde esa voz no clamará en el desierto, sino que será escuchada. Es el año. Sí, Señor. Tú vas a respaldar a los Davises. Tú vas a levantar a los que te temen. Gracias, Señor. Muchas gracias. Señor, tráenos el otro domingo para continuar este mensaje. Por lo demás, yo levanto mi mano para bendecir a su pueblo. Hermano, que Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su dulce misericordia. Que Jehová, el Dios altísimo, alce sobre ti su rostro y ponga en ti su dulce y delicada paz. Que Dios te bendiga, te prospere y te lleve con bien. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.